Hola jóvenes nuevamente, bienvenidos a la segunda parte de la clase de hidrometalurgia. Vamos a ver la parte de extracción por solventes y electroobtención, del cual vamos a hablar de unas generalidades. Ya considerar que dentro de estas generalidades van a haber preguntas que van a entrar en la prueba, ¿ok? Entonces, dentro de los conceptos fundamentales, nosotros ya vimos que la lixiviación se disuelve cobre y otro elemento que pueden ser alguna impureza, ya que generalmente puede traer hierro, ¿cierto? Azufre quizás también. Que estos constituyen esta solución acuosa que se le llama PLS, que alimenta la etapa de extracción por solvente. El PLS, como yo les mencionaba, generalmente es el sulfato de cobre, en su mayoría, que se concentra en las piscinas después de la percolación que pasa en las pilas dinámicas. Entonces, niños, podemos ver que el uso de la extracción por solvente de la hidrometalurgia del cobre es para dos cosas. Uno, concentrar el cobre del PLS, que puede ser de 2 a 10 gramos por litro, ojo con eso, a otra fase acuosa o electrolito. O sea, aquí vamos a concentrar el cobre de 2 a 10 y llevarlo al electrolito rico, que es 55 gramos por litro, ¿ya? Hasta que el proceso sea rentable en la misma etapa posterior de la electroobtención, donde formamos los cátodos, ¿cierto? Entonces, miren, del PLS, que tiene de 2 a 10 gramos por litro, cuando pasa después de las celdas de ambas de extracción por solvente, se concentra 55 gramos por litro. Imagínense la cantidad, es mucho. Y por otra parte, hay una purificación del PLS, donde se extrae selectivamente el cobre con el orgánico que yo les mencionaba, eliminando el paso de algunas impurezas como cloro, hierro, ahí está el hierro, manganeso al electrolito, ¿cierto? Que este electrolito es el electrolito rico que alimenta a la celda electroquímica del electrowinning, ¿ya? Es por eso que la extracción, el cobre cuando es extraído de forma selectiva de la solución de lixiviación, perdón, que el PLS, que es la fase acuosa, y pasa a una fase orgánica, que es inmiscible, o sea que no se puede mezclar. Entonces, como yo les decía, el orgánico atrapa el cobre que está en el PLS, que tiene un extractante específico para el cobre, por eso que lo extrae. De ahí viene la palabra extracción por solvente, ¿vale? En cambio, la solución acuosa, que ya no tiene cobre, es enriquecida por el ácido y retomada el proceso de lixiviación para formar más cobre, pasa al refino. Entonces, ese cobre, a ver, vamos a dibujarlo acá. Dibujar. Acá. Entonces, imagínense, vamos a tener una celda aquí, donde va a tener, por una parte, va a tener el orgánico, que lo vamos a llamar O, ¿vale? Y todo lo que entra aquí viene del PLS. El PLS se supone que tiene ácido. Entonces, cuando entra acá, al estar en contacto con la solución del orgánico, lo que hace el orgánico, que mueve un extractante, arranca el cobre de ahí. Entonces, imagínense que esa partícula roja que está ahí es cobre. Entonces, ¿qué hace el orgánico de alguna forma? El orgánico se lleva el cobre. El orgánico se lleva el cobre, se lo lleva. Entonces queda una mezcla de una solución orgánica, imagínense, esta es la solución orgánica, que tiene cobre. Y luego esta pasa a como tiene un extractante específico, extrae el cobre de la solución líquida. Y luego pasa a otro proceso en donde el orgánico que tiene el cobre pasa a una celda de reextracción. O sea, una segunda extracción, en donde en esta segunda celda, vamos a dejar la celda así como en 3D ya, ahí. Acá de la fase orgánica, que es la fase negra, ¿cierto? Aquí, imagínense que esta es la fase orgánica, que tiene el cobre, ¿ya? Tiene el cobre. Aquí, en esta fase, aparece una segunda extracción, en donde acá se va a extraer el cobre a esta solución, y esa solución que sale de ahí, nosotros la vamos a conocer como electrolito rico, donde tiene una alta concentración de cobre. Entonces ocurre una segunda extracción, por eso es que se llama reextracción, ¿vale? En donde el cobre pasa de la fase orgánica a una solución acuosa
pero esa solución acuosa que está ahí de color azul, generalmente es muy ácida, entonces nosotros la conocemos como ácido, o le colocamos una letra A. Entonces, aquí pasamos de la solución del PLS a la solución orgánica, que es la O, ¿cierto? Y después de la solución orgánica, que es la O, pasamos a la solución ácida, que es la A. ¿Ya? Entonces, aquí formamos un electrolito rico. ¿Ya? Sin embargo, vamos a tener acá una solución que este orgánico se devuelve a la primera celda para nuevamente hacer lo mismo con el PLS. Pero el electrolito rico también hay una parte que viene en el electrolito pobre. ¿Pero de dónde viene ese electrolito pobre? Ustedes saben que después del electrolito rico pasamos a la nave, en una celda electroquímica, ¿cierto? Donde aquí van los cátodos, como por celda, ¿cierto? Entonces, ese electrolito rico pasa aquí a la solución y ese ya viene con cobre. Entonces, por medio del diferencial de potencial, el cobre se empieza a depositar en los cátodos, que los vamos a pintar de color rojo ahí, ¿cierto? Y luego se venden como cátodos, ¿cierto? Se venden como cátodos. Pero ¿qué pasa? Ese electrolito que era rico, como se empieza a agotar de cobre, pasa a ser un electrolito pobre. Y ese electrolito pobre se devuelve a esta celda para nuevamente luego ser electrolito rico. ¿Ya? Ahí viene el electrolito pobre. Le llamamos EP. Entonces, aquí en la celda de electrowinning, nosotros lo vamos a llamar electrodeposición, porque en el fondo, por medio de una diferencia de voltaje, ocurre la electrowinning, ¿cierto? La electrodeposición, donde se forman los cátodos de cobre. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, en una celda tenemos la parte de extracción y después la reextracción. ¿Vale? Perdón. Ahí sí. Entonces, en la primera celda, el extractante es un reactivo orgánico que se llama oxima. Ojo con eso. ¿Ya? La oxima, el... Ojo, apréndanse el nombre, ¿ya? La oxima es el reactivo orgánico que tiene la capacidad de tomar el cobre y luego entregarlo al ácido en condiciones de baja acidez. ¿Ya? Espérenme, déjeme buscar el lápiz acá. Se me había ido. Ahí. Entonces, tiene la opción de tomar el cobre y después entrega al ácido en bajas condiciones de acidez. ¿Ya? Que esta es la primera etapa de extracción, el oxima. ¿Vale? Entonces, luego, en altas condiciones de acidez, que es la segunda celda de reextracción, es capaz de entregar el oxima, entrega el cobre por este intercambio por ácido. Entonces, ¿qué ocurre? En la celda número 1, que es la de extracción, y vamos a tener una segunda, en la misma extracción por solvente, vamos a tener la celda de reextracción. Entonces, como yo les mencionaba, en un momento, el orgánico que es la oxima atrapa el cobre, ¿ya? Y después aquí lo entrega, oxima como el cobre, lo entrega al ácido. Y ahí se forma el electrolito rico, ¿vale? Y así se devuelve, viceversa. Entonces, la eficiencia de este proceso de extracción y reextracción se determina por las características físico-químicas de la fase orgánica y la fase acuosa. ¿A qué me refiero con eso? Que en el fondo, en la parte de reextracción, funciona como un diluyente, donde la capacidad que tiene es bajar la... Por eso que es una capacidad físico-química, porque es reducir la viscosidad, la gravedad específica y ajustar la concentración del extractante a la concentración específica para operar. Esa es la capacidad del diluyente que se le agrega, ¿vale? Pero la operación de extraer, ¿cierto? Mediante el solvente es por un sistema heterogéneo, lógicamente, porque tengo un orgánico, tengo una parte ácida y tengo cobre, ya en donde tenemos esa fase acuosa que tiene la especie de interés que el cobre, la fase orgánica, ¿cierto? Y la fase acuosa que supuestamente tiene ácido. Ya, por eso tenemos tres especies en un sistema heterogéneo porque tenemos tres especies. Entonces, en la fase orgánica está constituida, dice, por el extractante que es la oxima, que es específico para cada especie de interés, en este caso el cobre, disuelto en un diluyente que es queroseno. Ojo con eso, el diluyente diluye la oxima y ahí recién se agrega. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo en la fase orgánica? Tengo oxima
diluido en queroseno. Por eso que es de color negro. Generalmente este es de color negro. ¿Ya? Entonces en algunas ocasiones puede llevar a modificar la fluorescencia, ¿cierto?, de la separación de las fases. Y nos dice que el contenido de la fase extractante varía con las condiciones de operación. Pues lógicamente con el pH, la configuración de la planta. Y dice que la concentración varía de un 2 a un 30% de volumen en volumen. Ya, ojo con eso. Quiere decir que la oxima tiene como máximo una concentración del 30% volumen-volumen. Ojo con eso, 30% volumen-volumen. ¿Ya? Es así como nosotros podemos ver algunos conceptos en la celda de extracción por solvente, donde nosotros vamos a tener, según la especie, por ejemplo, acá tenemos cobre, tenemos níquel, o sea, hierro, níquel, zinc, cobalto. Están en función del pH. Igual que los diagramas de Purbex, ¿se acuerdan que eran como por zona? Viendo la especie que nosotros tenemos en función de el pH. Acá tenemos el porcentaje de extracción según el pH. Por ejemplo, miren, si nosotros vemos ahora sí, el 100% de extracción ahí, nosotros podemos ver que el 100% se aproxima ahí, al cobre. Pero ojo, ahí está más o menos el 100%. Pero tiene que estar en un pH, si bajamos acá, tiene que estar en un pH más o menos muy ácido, un pH 2,1, pH 2, ahí. Tiene que ser muy ácido. Entonces, a eso se refiere que hay una relación entre el pH con el orgánico que contiene el cobre para poder extraerlo del mismo PLS. ¿Ya? Y asimismo podemos ver la recuperación que va a tener en función de el cobre. Miren, acá yo les decía, el cobre del PLS, el pH del PLS, el cobre del electrolito pobre, los protones que están en el electrolito pobre, que es de la parte ácida, el extractante según el porcentaje de volumen que va a tener, la relación que voy a tener tanto en la fase orgánica ácido y orgánica ácido de entrada y de salida, y de la electroobtención, según la acidez. Entonces, si ustedes se fijan, se pueden hacer muchos gráficos y todos están relacionados así en función de la recuperación. Porque a nosotros lo que nos interesa es recuperar la mayor cantidad de cobre para poder concentrarlo en el electrolito rico, que es el final. Entonces, acá hay una mirada un poco amplia de algunas plantas de extracción por solvente que están en Chile actualmente y siguen operando del año 80 para adelante. Por ejemplo, SM Pudahuel de Manto Blanco, o sea, y Manto Blanco a partir del año 80 ya tenían su planta. El teniente que está en Rancagua, imagínense, está operando del año 85 en adelante, ya casi 40 años. Lleva 40 años incluso. El 88 está la minera Tocopille y Chuquicamata, la parte de óxidos, imagínense, del 88. En el 93 está el Soldado y aquí aparece algo nuevo, el Biocobre. Biocobre es una empresa que trabaja mucho con la parte biotecnológica, ¿ya? En el año 91 está Michira, el Lince, El Salvador, el Planta El Salvador, Ray Rock, Saldívar en el año 95, Chuquicamata en el 94, Cerro Colorado, Quebrada Blanca, Mantos Verdes de nuevo, El Abra, Carmen Andacoyo en el 96, en el 97, este es súper grande, Rodomiro Tomic, Dos Amigos, Los Bronces, conocidísimo, para adelante, 97 en adelante. En el 98 tenemos Lomas Vallas, Coyahuasi, Escondida Óxido, Cerro Dominador. En el año 2001 está Rodomiro Tomic nuevamente, en la parte D, ¿cierto? Esto es una extensión del Brownfield, Cerro Negro, El Tesoro del Salado, el Sulfanor, ¿cierto? San Jerónimo, Haldeman Mining Co. En el año 2004, en el año 2002 San Francisco, en el 2005 Santa Margarita, en el 2006 Sierra Miranda, Sulfit Leach Escondida, la Spence, esta es una de las últimas, pero tiene alta tecnología. Santa Margarita, como le mencionaba, Minera Gavi, Franque, Caserones. De aquí en adelante, imagínense, he contado solamente del 80 hasta el 2012, pero esto ha sido el inicio de alguna de las plantas, ¿vale? Sin embargo, acá hay criterios de diseño que nosotros tenemos que saber, y estos son parámetros de control y de diseño, porque nosotros tenemos que ver la parte del cálculo, ¿ya? Entonces, he aquí algunos conceptos. Por ejemplo, para la selectividad, en función de lo que habíamos visto acá, miren, aquí.
según este diagrama, ¿ya? Donde tenemos, en este caso, pH, en función de la extracción del cobre, ¿cierto? Del hierro, níquel, zinc, cobalto. Nosotros, como estamos trabajando con óxidos, generalmente los óxidos vienen acompañados de hierro y de cobre. Entonces, hay una selectividad del orgánico que puede ser de cobre y hierro. Esta selectividad se hace en función de la concentración del cobre dividido en la concentración del hierro. Así, esta razón de transferencia de cobre y hierro se hace del cobre orgánico cargado menos el cobre orgánico descargado, o sea, lo que entra menos lo que sale, pero de cobre, lo que entra menos lo que sale de cobre, sobre lo que entra de orgánico cargado menos lo que sale de orgánico descargado. Pero el hierro, esto es lo que entra de nuevo y esto es lo que sale. ¿Ya? Es así también como tenemos algunos arrastres de la relación entre el orgánico en la segunda celda entre el ácido y el orgánico, en donde el ácido está en la parte acuosa, donde aparece en la acuosa aparece la fase orgánica en el flujo que deja el decantador. Ya el decantador es un equipo así, ¿vale? Ahí. El decantador se refiere a la segunda celda, que es la reextracción. Y por este mismo mecanismo, ojo, es un decantador, fíjense que esto va a decantar abajo, ¿ya? Es un tipo espesador que nosotros vimos en la tercera unidad, ¿ya? Entonces, por este mismo mecanismo se traspasan impurezas de la solución acuosa, que es la fase orgánica, a las soluciones de lixiviación al electrolito. O sea, nosotros vamos a tener la parte del orgánico, donde pasa la parte ácida, que yo me refiero. Yo me refiero a la segunda. Y la parte ácida, ahí tenemos el electrolito rico, ¿se acuerdan? A eso se refiere, por medio de esta sedimentación. Pero también es al revés, que de la parte ácida va al orgánico y el orgánico está en una fase acuosa. Donde, nuevamente, el orgánico que está en la fase acuosa, en el flujo del decantador. Entonces, esto es viceversa. ¿Ya? Entonces, el orgánico es arrastrado al refino, ¿cierto? Implica una pérdida de la fase orgánica, pero este se devuelve a la celda número 1, ¿cierto? Y tiene alguna dificultad de operación si es que nosotros perdemos mucho orgánico. Si el orgánico en el electrolito no es removido, puede causar contaminación en los cátodos con orgánico. Ya, entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que acá nosotros tenemos una separación. Esa separación es súper importante porque en este decantador nosotros tenemos que separar la parte orgánica de la parte del electrolito. ¿Cómo funciona eso? Si ustedes mal lo recuerdan, se supone que si esta es la parte ácida y esta es la parte orgánica, yo hago primero pasar la parte ácida, que va a ser el electrolito rico, y por arriba nosotros podemos calcular otro flujo. Ese flujo lo podemos sacar como la parte orgánica, y esa parte orgánica es la que se devuelve a cargarse en la primera celda, ¿se acuerdan? Que era la primera extracción, y esta es la segunda reextracción. A eso se refiere. Entonces, si nosotros pasamos del orgánico a la parte ácida, que es el electrolito rico, lógicamente este electrolito se va a contaminar con la fase orgánica, y cuando intentemos formar los cátodos de cobre, van a tener algunas impurezas que van a ser los orgánicos, y eso es lo que no queremos. ¿Vale? Entonces existen estos arrastres. Para controlarlo, hay que disminuir la concentración del electrolito. Entonces hay que pasar por un lavado de orgánico en agua ácida con un conjunto mezclador y un decantador. O sea, quiere decir que vamos a tener el mismo decantador, pero vamos a tener una parte como de un reactor. Este también pasa por una torre empacada con relleno hidrofílico para promoverla. Ya, entonces quiere decir que del decantador nosotros lo hacemos pasar como por un reactor, luego pasa por una torre empacada. Las torres empacadas generalmente son así, donde tiene una entrada y una salida, y acá tiene unos anillos. Esos anillos son los que absorben alguna impureza y hace pasar el flujo como un filtro. ¿Ya? Esa es una torre empacada, con este relleno hidrofílico. Y el último, el tanque del orgánico, que es aquí colocan una barrera, ¿ya? Pero un tanque, es una barrera, que es como un filtro en el fondo. ¿Ya? Donde se hace colectar el acuoso y se purga lo inferior. Entonces, lógicamente es un filtro. Por aquí entra este flujo y esto tiene una barrera. Y esa barrera impide que pase prácticamente lo orgánico. Y por aquí se purga lo que no nos sirve, la impureza.
y todo el orgánico se recupera y pasa nuevamente a la celda. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos permite a nosotros esto? Para poder calcular los parámetros de diseño y el control entre los arrastres de orgánico acuoso es importante porque controlamos con ello el refino. Con el refino controlamos la cantidad que se riega en las pilas, tanto así en el electrolito rico, y así reduce algún efecto negativo. Como yo les mencionaba, ojalá que en los cátodos no quede ninguna impureza, ¿ya? Entonces, ¿cómo se impide? Por medio de una cinta oleofílica. Una cinta oleofílica quiere decir que una cinta que tiene afinidad con el orgánico, porque es oleofílica, tiene afinidad con la parte oleoica, que es el aceite. Que la parte orgánica, ustedes se acuerdan que está diluido en el queroseno, ¿se acuerdan? Está en el queroseno, entonces como el queroseno es un aceite, en el fondo, se adhiere el orgánico a esta cinta. Está también la opción de rebosar en el tanque del electrolito rico, hacerlo rebosar, ¿cierto? Rebosar es como si yo tuviese lleno de orgánico y aquí por rebose, este empieza a caer a los costados. Para enviar ese orgánico a una superficie de sumidero y ahí recuperarlo. El sumidero es como un decantador, o sea, por rebose esto queda un decantador, ahí. Estos generalmente también ocupan filtros, como ya les mencionaba, que es la parte más óptima, es filtrar el electrolito rico. Entonces, por ejemplo, está en Chuquicamata y hay otro que se llama Granate Antracita, ¿ya? Que el filtro Chuqui es un filtro de electrolito que circula a través de una torre empacada, como la vimos delante, con un relleno oleofílico perfecto, que es un batch, ¿ya? Una torre empacada, ya se hace pasar en carga y descarga. Y los filtros de Granate Antracita, que se hace pasar el electrolito a través de una torre empacada nuevamente, pero tiene antracita, donde hay una coalescencia y retención del orgánico. O sea, aquí quiere decir que el electrolito rico sale sin el orgánico, y el orgánico queda atrapado en la torre empacada, igual que el Chuqui, ¿ya? Y es removido de forma batch, o sea, nosotros sacamos todo el relleno, limpiamos el lecho empacado, se limpia y ahí está todo el orgánico, ¿ya? También hay una razón entre el orgánico y el mezclador, donde es una razón de volúmenes de la fase tomada en el mezclador, incluyendo la recirculación, y hay una parte externa donde los flujos del orgánico y acuoso entran al mezclador. Claro, como yo les decía, esto primero pasa por un decantador, pero el decantador en el fondo es un mezclador, ¿ya? Es como un tanque agitado, pero tiene forma de cono. Entonces aquí sobreviven dos especies, la parte ácida y la parte orgánica, ¿ya? Incluso acá podemos ver con más detalle esta operación, ¿vale? Esta es la figura que andaba buscando. Miren, el orgánico no es de color negro, es de color gris. Ahí. Entonces, el orgánico entra, ¿cierto?, a este colector y aquí ocurre una separación. Pues esta es la parte acuosa que hace este orgánico. Y aquí, si ustedes se fijan, hay una separación. Aquí, esta es como la barrera. Entonces, esto es un mezclador en donde aquí ocurre después una separación. Ya que esto va a haber un solo reactor en continuo. Es como un reactor a diseño. Se supone que esto es un decantador, que también está en agitación, para que ocurra todo esto. Ya, entonces, esta es la cola del sedimentador. Si esa es la cola del sedimentador, lógicamente, por una parte, por la parte de arriba, va a salir el orgánico, y suponiendo que esta es la parte de abajo, por aquí va a salir el acuoso, ¿cierto? Y aquí luego tiene una recirculación. Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente acá hay un traspaso de la parte ácida a la parte orgánica, entonces lo que sale de aquí el electrolito rico. Entonces, ese electrolito rico hay que prevenir que tenga una parte orgánica, ya que solamente tenga cobre, ¿ya? Y para eso existen relaciones entre el caudal orgánico sobre el caudal acuoso, y nosotros tenemos una tasa de retención externa, que es el volumen por el número de mezcladores sobre el caudal orgánico sobre el caudal acuoso, ¿ya? Pero ¿qué tienen que saber ustedes? Tienen que saber que todos estos cálculos en el fondo están en la planilla Excel y que nosotros tenemos que saber que existe una parte de transferencia de masa, una parte de transferencia de volúmenes y transferencia de sólidos, que van de la mano.
Y también hay una transferencia de líquido. Por eso que hay un balance sólido-líquido. Ya, y para eso hay una transferencia neta. Por ejemplo, si calculamos la transferencia neta del cobre, es el cobre que entra menos el que sale sobre el volumen del extractante. La eficiencia de la extracción, que es EE, es la cantidad de cobre del PLS menos la concentración del cobre en el refino sobre el cobre en el PLS por 100. Y la eficiencia de la segunda celda, esta es la segunda. La segunda es el cobre orgánico, ¿cierto? Menos el cobre que sale, el descargado sobre el cobre orgánico por 100. ¿Ya? Con ello nosotros calculamos las cargas máximas, la concentración del extractante y vamos a tener una transferencia neta, ¿cierto? Insisto, la transferencia neta es el cobre que entra menos el cobre, o sea, la concentración del cobre cargado en el orgánico menos el descargado sobre el volumen del extractante, que es la concentración volumen, y eso lo multiplicamos por 100. Y a nosotros nos representa la eficiencia de la fase orgánica al transferir el cobre. Esto se mide en galones por litro y nos dice que cada 1% en volumen del extractante es capaz de transferir. ¿Ya? Y existen circuitos de operación. Por ejemplo, tenemos dos extractantes, un solvente, ¿cierto? Entonces tenemos el PLS que entra al tanque número 1, luego pasa al tanque número 2 y vierte hasta aquí sale el refino, ¿cierto? Pero del extractante número 1, como le digo, este se llena de cobre y de cobre pasa al estanque número 2 y del tanque número 2 tiene que salir la separación, ¿cierto? Tiene que salir el cobre en el electrolito rico. Entonces, miren, ¿cómo funcionan estos sistemas? Yo tengo el PLS, entra el primer tanque de extracción, luego pasa un segundo tanque de extracción, ¿ya? Estos son dos tanques en continuo, donde entra el PLS, ¿cierto? Luego de aquí sale una cantidad de cobre de ácido que pasa a la pina de refino, y luego del estanque número 1 sale el orgánico cargado, el orgánico el de color café, ¿ya? Sale el orgánico cargado y entra a la parte de extracción por solvente. Entonces aquí ocurre la separación del orgánico con la parte ácida, ¿vale? Entonces entra el orgánico cargado y luego sale descargado y luego pasa a una segunda celda de extracción primaria. De aquí sale el electrolito pobre y luego sale el electrolito rico que va a la celda de electrowinning. ¿Ya? Es un sistema donde tenemos dos tanques de extracción y un tanque de separación por solvente. ¿Ya? También podemos tener una que tenemos un estanque de extracción, luego tenemos un estanque primario, ¿cierto? Y acá tenemos el de extracción por solvente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el primer tanque entre el PLS sale el refino, en el segundo entre el PLS también sale el refino. Sin embargo, el orgánico, de aquí sale el orgánico cargado, entra a la separación orgánica ácida, luego sale el descargado y nuevamente sale el electrolito rico y el pobre. ¿Ya? Y así tenemos varias secuencias. Por ejemplo, esa W corresponde al electrowinning en algunas partes. ¿Ya? Originalmente nosotros ocupamos estos que están acá. Por lo tanto, existen varios sistemas de los cuales nosotros podemos simularlo en algunos programas, por ejemplo, el MITSEM es uno y el MinChem es otro, MinChem, donde se hacen simulaciones bajo condiciones de pH, PLS, donde podemos encontrar eficiencias tanto de extracción como de la reextracción. ¿Ya? Se hacen pruebas metalúrgicas. Entonces, por ejemplo, esto es parte del MinChem de Windows. ¿Ya? Aquí. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos dicen la fase de extracción y la fase de extracción por solvente, que es el stripping. Ya nos dicen cuánto se carga el PLS, cuánto sale, cuánto está el orgánico y acá cuánto sale el electrolito pobre y el rico, ¿cierto? Y esto pasa por unos mezcladores que son los mixers. ¿Ya? Entonces, lo azul es el electrolito, lo rosado son el orgánico y lo verde el PLS. También existen restricciones donde el orgánico, ¿cierto? Que es una mezcla de
extractante y diluyente, ustedes saben que el reactivo capta el cobre, lo extrae, ¿cierto? Mientras el diluyente se va agregando para mejorar la viscosidad. Por favor, anoten esto que es súper importante. El diluyente tiene la función de mejorar la viscosidad, ¿ya? Si no, de otra forma no va a fluir no va a ocurrir no se va a formar un fluido con el orgánico para la planta. Y especialmente es importante que esto lo tengan en cuenta, porfa, ¿ya? Porque de aquí va a salir una pregunta. Porque especialmente el PLS, para que tenga una alta concentración de cobre, se debe incrementar la concentración del extractante, porque es el que permite que fluya, ¿ya? Porque así también aumenta la viscosidad del orgánico, generando otro tipo de problemas operacionales. Entonces, existe una regla conocida como la regla de 3, que es el volumen 3 veces, ¿ya? Entonces, esta regla, para la concentración del extractante, es importante, ya que su concentración en volumen es 3 veces la concentración en peso del PLS. Entonces, la concentración del extractante es igual a 3 veces la concentración del PLS. Ojo. Por ejemplo, si la concentración del PLS el PLS es 5 gramos por litro de cobre que tiene. Si nosotros la multiplicamos por 3, esta va a ser la concentración del extractante. Porfa, tengan en cuenta esto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos el balance de cobre en la celda de electrowinning, se deben estimar determinaciones de recirculaciones, claro, el electrolito rico y el electrolito pobre, base al producto final que nosotros queremos tener. Entonces, para los supuestos de la celda de electrowinning, que está en la parte de la electroobtención, nosotros tenemos que tener una concentración en el electrolito pobre para que tengamos un buen cátodo, que sea mayor a 38 gramos por litro. La concentración en el cobre del electrolito circulante, que está en la misma celda, ojalá sea de 40 gramos por litro. Y la del electrolito rico siempre tiene que ser más o menos 55 gramos por litro. Ya, ojo, esta es la que manda, 55 gramos por litro. Esta es la que manda, ¿vale? Ya, porque de ahí circulan cerca de 40 gramos por litro, que son las que se pegan de alguna forma en los cátodos. ¿Me entienden? Entonces, para optimizar este balance, en el corte de cobre que sea en todas las etapas del proceso, se deben depositar más o menos 6,34 toneladas por hora de cobre fino, ¿ya? Por cada etapa el mismo. Entonces, el flujo de cobre en los cátodos tiene que ser más o menos el balance 6,34 toneladas por hora de cobre fino. Y eso lo debe tener estos 40 gramos por litro que están ahí. ¿Me entienden? O sea, la concentración tiene que ser, aquí la concentración del electrolito, para que tenga un flujo de 6,34 toneladas por hora de cobre fino, tiene que ser igual a 40 gramos por litro para que hayan en los cátodos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? A través de estos balances, nosotros lo vamos a terminar con el Excel, con el Solver, ¿ya? Y asimismo, nosotros podemos ver estos temas en los settlers que nosotros vamos a tener de la celda, según los caudales, en función del sistema que nosotros tenemos en el Excel, ¿vale? Entonces, como yo les digo, para poder hacer este balance general y llegar a la celda electrowinning, por ejemplo, si nosotros queremos producir 6,34 toneladas por hora, para que eso vaya pegado a los cátodos, nosotros tenemos que tener tanto un balance del PLS y del cobre y del flujo másico, en la lixiviación, aquí lo de las piscinas, fíjense acá. Luego a la etapa de extracción, que es la primera, luego a la de reextracción, que es la segunda, y luego vamos a la etapa del electrolito circundante, ¿ya? Que aquí ocurre la separación, tanto del orgánico como del ácido, ¿vale? Y de aquí va el electrolito rico, ¿cierto? Después se devuelve el electrolito pobre, aquí entra el orgánico cargado con cobre, aquí el orgánico se descarga,
pasa para allá. Y aquí, lógicamente, tenemos el PLS, pues entra aquí el PLS y aquí sale el refino, que es el PLS sin el cobre. ¿Vale? Y así vamos haciendo la secuencia lógica de las concentraciones de los flujos junto con las razones que nosotros vamos teniendo en el balance. ¿Ya? ¿Qué nos plantean también? Que en esta figura se pueden observar las concentraciones de cobre en los electrolitos, los deltas de producción, ¿cierto? Se pueden simular mediante incluso vía pruebas metalúrgicas o los diagramas de McCabe-Thiele, ahí. Y tenemos fases, ¿cierto? De extracción, reextracción, y podemos ver cuánto flujo entra y cuánto flujo sale. Como esto no lo vamos a hacer a mano, vamos a ocupar el solver del Excel por cada grupo que le asigné. La idea es que ustedes puedan tener en cuenta que hay configuraciones de circuitos que a nosotros nos permiten estimar cómo hacer las naves de electrowinning, que es el proceso final del proceso hidrometalúrgico, para producir los cátodos de cobre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la parte anterior, ya que tenemos definido lo que es el PLS y sus características, por ejemplo, que vamos a hacer 5 gramos por litro de cobre, se dimensionan equipos bajo una configuración que se predetermina. Por ejemplo, acá vamos a ocupar dos celdas de extracción, dos celdas de separación y una celda de electrowinning. ¿Cómo queda eso? Fíjense, acá tenemos la primera celda de extracción, tenemos la segunda celda de extracción, acá tenemos la celda del stripping del mezclado, ¿cierto? Tenemos una segunda celda de mezclado. Y vamos a la primera celda de electrowinning, ¿cierto? Entonces, a ver, déjenme borrar esto de acá porque siento que lo vayamos viendo, ¿ya? Ahí. Es un poquito mejor. Ahí. Ya, entonces, acá. Entonces, miren, acá tenemos una parte de lavado mediante las bombas. Entonces, en esta celda de extracción se fijan que son unos tanques en donde ocurre una agitación, ¿cierto? Entonces aquí se separa el orgánico, ¿cierto? Aquí pasa a un segundo mezclado, o sea, pasa a una siguiente etapa. Ahí está la extracción 1 y acá está la extracción 2. Luego nos dice que va al stripping, ¿cierto? Que en el fondo es la separación del orgánico ácido, ahí y acá, ¿vale? Y luego estos flujos, de aquí sale el electrolito rico, ¿vale? De aquí sale el electrolito rico, que es la de color azul. Ya está de color azul, ahí. Y este pasa, se fijan que por aquí pasa por una columna de flotación para impedir que el orgánico quede en el electrolito rico. Entonces, ese orgánico se devuelve para allá, ¿vale? Y luego se agita nuevamente, hasta que sale el electrolito rico, y fíjense que también pasa por un filtro. Ahí miren, pasa por un filtro. Y de la columna de flotación también pasa por un filtro. Y luego pasa acá a un intercambiador de calor. Y esto, ojo, es un intercambiador iónico, que es como una columna, y luego pasa por un intercambiador de calor. Ahí, heat exchange, ¿cierto? Y aquí llega a la nave, esa que está ahí, en la nave de electrowinning, ahí, en donde tenemos una nave de electrowinning, que es la W, esa que está ahí. ¿Ok? Es así como tenemos, al menos en este ejemplo, este diagrama de flujo que corresponde a esa configuración. ¿Ok? En donde, ¿qué nos dice acá? Que el parámetro de los mezcladores y decantadores, eso quiere decir que cada vez que nosotros dibujemos ese diagrama de flujo es un mezclador. Y un decantador generalmente son así. Entonces es mezclador y decantador al mismo tiempo, como está allí, eso. Son mezcladores y decantadores, ¿ya? Se le llama mixer y settler. ¿Ya? Los mixer y mezcladores, el settler es el decantador. Y nos dice que, según este diagrama, este valor oscila entre 3 y 4 metros cúbicos por hora por metro cuadrado. ¿Ya? Donde nosotros vamos a tomar como ejercicio 3,5 metros cúbicos por hora metro cuadrado. Ya, estos son supuestos. Que eso incluye la simulación para ver, cuantificar los parámetros de
tiempo de la fase, el arrastre, las transferencias y todo. Entonces, en función de eso, nosotros dejamos todos estos datos acá, para que se puedan ver acá, pero un poquito. Entonces, en base a todos estos datos, chicos, y todos estos supuestos, nosotros lo agregamos en nuestro solver del Excel y nosotros podemos diseñar en función de el flujo del PLS, el número de trenes que van a haber en la nave de electrowinning, la relación de orgánico acuoso, ¿cierto? El caudal total por Settler, ojo, el Settler era el decantador y el mezclador. Nosotros vamos a tener un flujo de decantación, que es el que nos interesa. Tenemos el área del decantador, el largo, el ancho, el largo, ancho, etcétera. Y aquí nosotros también tenemos que considerar que existen equipos anexos como los filtros que yo les mencionaba, los tanques varios, los calentadores que son intercambiadores de calor. También hay una planta de tratamiento de las borras. Las borras son como esos sólidos que quedan decantados y hay que sacarlos con chuzo porque son tan sólidos que ya no se pueden disolver. ¿Ya? Y créanme que esto cuando yo llegué a entrar a la planta, para mí esto es un problema, porque tuvimos que parar la planta como 2 semanas para poder sacar toda la borra que estaba abajo en el decantador. Entonces estábamos perdiendo todo el volumen del espacio. Y en forma técnica se hacen estos balances. ¿Cuál es la idea? Es que de aquí se hace un estudio financiero que es el benchmarking como herramienta, en donde nosotros podemos ver en el benchmarking, es como ver en qué planta están cierta cantidad de parámetros y cuánta la eficiencia que tienen. Es como para compararse uno con el otro. Es como cuando uno va al mall y uno dice, ya me voy a comprar un par de zapatillas. Y ese par de zapatillas uno la ve en varias tiendas. Entonces uno empieza a comparar cuál es la que tiene el precio más barato, cuál es la que tiene mejor utilidad, cuál es la que tiene mejor calidad, por ejemplo, cuál es la que tiene mayor beneficio. Entonces el benchmarking a nosotros nos entrega una herramienta para modelar de alguna forma técnicamente el dimensionamiento de una nave de electrowinning. Como por ejemplo, miren, acá podemos ver la de Cerro Colorado, que ocupan en la nave de electrowinning, que es la celda electroquímica, ocupan 60 cátodos por celda. Tiene una eficiencia del 93%, el voltaje que ocupan es 1,98 volts y la densidad de corriente por área y metro cuadrado es de 259. Por ejemplo, acá en Coyahuasi también ocupan 60, pero la eficiencia de corriente es mayor, el voltaje de celda anda por ahí y ocupan mayor densidad de corriente. En el Abra ocupan 66 cátodos por celda, la Escondida 60, Manto Verde 61, Quebrada Blanca 60. Entonces, uno en promedio dice ya, más o menos son 61. La eficiencia de corriente es como 90, el voltaje es de 1,94 aprox y la densidad de corriente es de 279 aprox. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Es como promediar de todo lo que ha visto. Entonces, estos parámetros, alguno los va a fijar en función de lo que en este estudio de mercado lo que hace, el benchmarking, es para ver más o menos cuánto puede proyectar o puede estimar en el proyecto. Entonces, por ejemplo, regularmente en la eficiencia de corriente va a ser del 95%, la densidad va a no superar a los 300 amperes por metro cuadrado, eso no es área, es amperes por metro cuadrado, el voltaje de la celda entre 1,9 y 2,3 volts, y normalmente los cátodos de celda son 57 y 65, ya más o menos como 60 aprox. Entonces es bueno ir comparando entre otras naves de electrowinning. Ya la idea es que no supere el 10% entre uno y otro respecto al promedio, ya que no haya tanta varianza, perdón. Entonces, para el dimensionamiento de nuestra celda de electrowinning, ¿cierto? De nuestra nave vamos a tener variables fijos de electrolito que va a ser en 1 minuto por metro cuadrado, el que se va a mover entre 1,8 y 2,4 volts, el flujo, volt, ¿cierto? Nos habíamos quedado, ¿no? Ah, no, miento. No es volt. El flujo del electrolito, el flujo, ¿cierto? El flujo volumétrico va a ser entre 1,8 y 2,4 litros por minuto por metro cuadrado. ¿Ya? Con ello también vamos a tener algunos rectificadores, los piping, ¿cierto? Que son las tuberías. Entonces vamos a tener una capacidad de depósito de 6,1 toneladas por hora de cobre fino,
vamos a tener un corriente de celdas de 36 kiloamperes. El número de celdas van a ser 152 celdas con 60 cátodos, yo supongo, ¿ya? Cada uno. Y el electrolito circulante, perdón, va a ser de 2.408 metros cúbicos por hora. Ya es el flujo del electrolito circulante que está en la misma celda, ¿vale? Entonces, al igual que en la planta de extracción por solvente, esto hay que cotizarlo, ¿cierto? Y hay que hacer un análisis financiero. Es por ello que esto incluye también la máquina despegadora de los cátodos, la máquina corrugadora de cátodos, que forman cátodos en forma de corrugado, como cartón, el puente grúa, la cuba lavadora de los cátodos, el marco cortocircuitador, y es así como se ve la vista en el eje Z de la celda de electrowinning que nosotros vamos a tener. Para este ejercicio nosotros vamos a tener 152 celdas, las que van a ser agrupadas en banco de 38 celdas. ¿Ya? Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que por ejemplo vamos a tener 38 celdas, 38 celdas. En ambas vamos a tener 38 celdas. ¿Vale? Cada banco va a tener 38 celdas. Entonces es bueno considerar una simetría. ¿Ya? Donde estas están conectadas en circuito en serie, por si acaso. Y están hidráulicamente en paralelo. Por lo que el número de celdas debe ser en sentido de los lados de la nave, como en los bancos. ¿Ya? Entonces, como les digo, acá tenemos 152 celdas, las que van a ser agrupadas en 38, o sea, van a tener 158 celdas que van a ser agrupadas en bancos de 38. Entonces, si tenemos 152 dividido en 38, vamos a tener 4 por cada uno, ¿cierto? Por eso que son 4, dividido en 4. Porque cada banco tiene 38. Entonces 38, 38, 38 y 38 es almacena los 152 celdas. ¿Me entienden? Entonces, en este gran banco, acá hay 38. ¿Ya? Entonces aquí hay una agrupación de 38 celdas. Acá hay 38, acá hay 38 y acá hay 38. Para que se entienda. ¿Vale? Acá vamos a tener el flujo de corriente, ¿cierto? En el circuito. Esto es un circuito en serie porque están todas unidas en sí. En cambio, el circuito hidráulico en paralelo. Quiere decir que... A ver, me explico. Antes que terminemos. El circuito en paralelo quiere decir que este bombeo va a ser en paralelo a este. Está todo en paralelo. ¿Entienden? Aquí se bombea el electrolito rico. ¿Ya? El electrolito rico. Y aquí lo que sale es el electrolito pobre. El electrolito pobre, aquí es el electrolito rico. ¿Ya? Entonces, el electrolito rico viene de aquí en ese flujo, se abre para allá y para acá, y se alimenta en paralelo a las celdas. ¿Vale? Por eso que dice que en paralelo. Y asimismo las salidas también es lo mismo. ¿Ya? Salen en paralelo. En cambio, el sistema de corriente en serie. ¿A qué me refiero con eso? Que si el diferenciador de voltaje, saben que el diferenciador de voltaje va de menos a más, ¿cierto? Entonces el flujo de corriente va para allá. Como están pegados, con este, con este y con este, quiere decir que aquí tenemos un circuito en serie, igual como los circuitos eléctricos. ¿Me entienden? Ahí. Entonces la corriente, si va para allá, esto va a cruzar todo para allá, va a pasar, va a pasar, va a pasar, y luego se devuelve, y luego pasa en serie para allá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, ¿cierto? Hasta cerrar el circuito. ¿Ya? Es el flujo de corriente, le vamos a poner una E de electrones, ¿ya? Bien, entonces, esa es la diferencia entre el circuito hidráulico del bombeo y el circuito de corriente. Y si nosotros vemos este diagrama general, visto desde arriba, se le conoce como layout, ¿ya? Entonces, el layout de la nave de electrowinning, ¿qué tiene finalmente? Son las dimensiones. Ya nosotros vemos las dimensiones con el layout. Las dimensiones de la nave que quedan determinadas por el largo y el ancho. Lógicamente, el largo, ancho. ¿Cierto? Largo, ancho.
Y en el pasillo central tenemos un área de mezclado, ¿cierto? Que es el streaming machine y una sala de control que está como a 12 a 15 metros. Entonces, con esos datos de las celdas anteriores, nosotros podemos calcular que son 38 celdas por 1,5 por 2 metros de lado. Entonces, cada celda tiene un largo de 72 metros, tiene un ancho de 17 metros, o sea, quiere decir que son 72 metros, 17 metros de ancho. Tenemos el área que son 1552 metros cuadrados, tiene un factor de instalaciones del 10% y un área total de 1267 metros cuadrados. ¿Ya? Perfecto. Entonces, con el área nosotros podemos calcular el amperaje, porque la densidad de corriente a mí me dice el amperaje según los metros cuadrados. Por eso que es importante, ¿ya? Para ver cuánta corriente tenemos que entregarle al electrolito para que se electrodeposite el electrolito rico en cobre en el cátodo de cobre, ¿ya? Y estas dimensiones a nosotros nos permiten poder edificar, pues, hacer la nave, que es como un invernadero, como así, ¿ya? Y aquí van las celdas, ¿vale? Eso se considera el patio del carrillo, ¿cierto? También esto, recuerden que esto está anexo a un patio, donde se corrugan los cátodos, y luego se apilan, y luego se montan. Y estos se venden, ¿ya? Que es el depósito de cátodos blancos dañados. Miento, no son dañados, pero son el depósito de los cátodos. También hay otras instalaciones menores, ¿ya? Y así es necesario nosotros conocer también todo el análisis financiero a través del CAPEX, del OPEX, entre otros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea, chiquillos? Que a partir de esta explicación, ustedes puedan realizar la prueba y a su vez puedan realizar el... Escucha, ¿cierto? Esto está grabándose. A su vez puedan realizar el ejercicio del taller de dimensionamiento. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, acá tenemos un caso base, acá tenemos este grupo 5, se supone que es un grupo X, pero tenemos el grupo 1, grupo 2, grupo 3, ¿cierto? Grupo 4. Y yo, por ejemplo, yo, Felipe, tengo el grupo 5. Y a mí me dan ciertos criterios del proyecto, ¿ya? Este proyecto, por ejemplo, va a tener un recurso minero, va a tener la ley de cobre total, recuperación del cobre, la granulometría, ¿cierto? Que sea de 80 micras, el consumo de ácido y la producción objetivo. Entonces, todos estos datos que están en esta celda amarilla, yo tengo que ir jugando con esta planilla de Excel. ¿Por qué? Porque para cada uno va a tener ciertas modificaciones y ustedes tienen que exponerlas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si estos son mis datos de definición del caso de negocio de este proyecto, yo voy al inicio y digo, bueno, los criterios del proyecto están en la hoja 1. Yo voy a la hoja 1 y si ustedes se fijan, acá dice criterio del proyecto, ¿vale? Entonces, todo lo que está acá en la página 11, ustedes copian esto, lo copian, control C, van a la primera, y aquí ustedes pegan control V. Y aquí a ustedes les van a dar ciertos beneficios anuales, los días de operación, y con eso ustedes van a poder desarrollar en la secuencia de toda la planta de extracción por solvente y electrowinning. ¿Por qué? Porque según lo que yo planteé acá como criterio base, ustedes van a poder aplicarlo tanto al chancado, al área de chancado, al área del tambor aglomerador, al área de lixiviación, al área de apilamiento y descarga, al área de extracción por solvente y electrowinning, y vamos a estimar los costos, que el OPEX, el CAPEX que está acá, tenemos que hacer los flujos de caja, como se lo explicaba en clase, que es la etapa de inversión. Vamos a tener acá la evaluación económica, donde aquí vamos a tener algunos resultados, ¿ya? Y estos resultados son los que ustedes tienen que exponer, ¿ok? Si el trabajo es viable o no. Entonces, por ejemplo, según la lámina número 11, ¿cierto? Yo soy grupo 5, ahora tengo que ir al área de chancado, aquí. El chancado primario va a ocupar un 70%, el chancado fino un 80%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes van al área 2, el área de chancado. Si ustedes pueden ver acá, aquí está el diagrama de flujo completo, miren. Tenemos de la mina, ¿cierto? Vamos a pasar al chancado primario, que es HP. Después tenemos el stockpile de grueso. Luego pasamos al arnero primario.
luego al chancador secundario, ¿cierto? Estos pasan por una correa, así también estos pasan a un arnero secundario, donde pasa un chancador terciario, luego de un stockpile de fino, y después del stockpile pasamos al tambor aglomerador y aquí a la correa. Y aquí se empiezan a apilar, pues. Entonces, si ustedes se fijan acá, acá tenemos los flujos, tenemos toda el área tenemos todo el equipo, miren, la alimentación fresca, el primer equipo, el chancador primario, luego la alimentación del arnero primario, el bajo tamaño, ¿cierto? Y tenemos todas nuestras variables. Ya, este es el chancador 3. Aquí tenemos el material mineral aglomerado, ¿cierto? Y todos estos balances a nosotros nos permiten calcular qué es lo que entra y qué es lo que sale, para no estar haciendo la mano. Entonces, acá también tenemos un benchmarking de qué ocupa, de cuáles son los chancadores que ocupan en ciertas minas. Por ejemplo, en Cerro Colorado, que le llaman CC, la faena CC, ocupa un chancador marca Fuller, que tiene de tamaño 42 pulgadas por 65, tiene una potencia de 400 HP y tiene un rendimiento nominal de 1010 en base seca. Entonces así comparamos con Chuquicamata, Quebrada Blanca, Coyahuasi, Manto Verde, Saldívar, La Escondida y el Abra. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos la opción de elegir un chancador. Aquí, por ejemplo, elegimos el chancador primario. Aquí hay una corrección porque del Fuller pasamos al Alice Chalmers. ¿Ya? Porque tenemos 1192 de rendimiento de referencia y tenemos que rendir en seco 964 toneladas por hora. Entonces, por ejemplo, el Alice de Chuquicamata es de 1034. Ese me sirve. Los de 1000, ¿se fijan? Pero ¿para qué voy a querer uno de 2000? Si necesito chancar, necesito un de chancador primario de 964 toneladas por hora. Entonces, esos me sirven. ¿Ya? Entonces, en función del benchmarking, nosotros tenemos una cantidad que chancar, ¿cierto? Entonces, el chancar primero tengo que tener el 70%. Ok. Entonces, tenemos que ir acá abajo, ¿cierto? Y el chancar primario. El chancar primario debe estar acá, ¿cierto? Al 70%. Y el chancado fino, 80%. Ya, creo que esto estaba acá. Ah, ya. Miren, lo que pasa, chiquillos, es que yo me adelanté, pero en la página número 1, acá están todos los datos que deben agregar. Por ejemplo, si yo agregué los primeros datos que tenía que tener el chancado primario, el 70%, luego el chancado fino, el 80%, y todos estos datos que copié y pegué, a mí me van a dar los valores que voy a tener en la segunda hoja. ¿Vale? Entonces, yo les recomiendo pegar todas las celdas que están en amarillo, márquenlas y las van pegando donde corresponde acá en amarillo. ¿Ya? Con esos datos, nosotros vamos a tener cuánto vamos a operar en el área seca, ¿cierto? Cuáles son los rendimientos de los chancados finos, del aglomerador y apilamiento, etcétera, 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 hasta que tenemos los balances finales. Estos balances que están acá, luego del equipo de chancado, ¿cierto? Después de toda la parte del chancado, fíjense que de aquí también podemos dimensionar las correas transportadoras, que va del chancado fin, del chancado primario, al stockpile, el chancado fino, a la planta de arnero, a los silos y el dimensionamiento de las correas. ¿Dónde está eso? Está acá, miren. En el área de chancado. Miren, acá estamos en el área de chancado. Tenemos los chancadores acá. Y tenemos que buscar la parte de las correas. Esperemos un poquito. Tenemos el área de chancado, el área de aglomeración, el área de lixiviación. Ya, ok. Entonces, acá vamos a la parte 2, ¿cierto? Acá. Miren, en el área de chancado, acá estamos, porque acá estamos los parámetros de edificación y cálculo para las correas transportadoras. Claro, entonces las correas nos dicen que, o la altura de la edificación tiene que tener 46 metros ya, y con todos estos valores que están acá, ustedes los van a agregar acá en el 2, aquí, ¿se fijan? Y acá le da la estimación completa, miren, acá estos valores van cambiando. Entonces, ese es el largo del chancador, y aquí le dicen el largo de la correa, ¿se fijan? Hasta el stockpile. Incluso esa es la altura y esta es la base. ¿Se dan cuenta?
esta es la altura, esto es un apilador en forma de pirámide, y esta es la base. ¿Se dan cuenta? Entonces está ancho y alto, y hasta que llega el tambor, ¿no ven? Ahí está el tambor aglomerador, y después te va el apilamiento, ¿no ven? Y acá tenemos cómo calcular las potencias, las correas, los largos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos valores que están en continuo corresponden a los balances que nosotros debiésemos hacer, ¿vale? Pero insisto, usted tiene que ir jugando con los valores que están en amarillo, ¿ya? Porque esta hoja, perdón, este libro de cálculo tiene prácticamente todas las cotizaciones, las capacidades de los chancadores, ¿cierto? Imagínense, acá están las formas de los chancadores. Entonces está todo lo necesario para el área de chancado. Así también en la hoja 3, ¿cierto? Hacemos también el benchmarking y vamos a la parte de la aglomeración, pues del tanque aglomerador. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tienen que cambiar ustedes? Todo lo que está en amarillo. ¿Qué más? A ver, aquí, el número de tambores, por ejemplo, acá. Si vamos al área de la aglomeración, yo les pedí un tambor. Y ese tambor está en el 3, ¿cierto? Ahí, 1. Les pedí en el volumen del ácido, que está acá, miren. Ahí está, volumen de ácido, ácido de aglomeración, ustedes ven acá, 84%. Número de estanques, 4. Ahí. ¿Ya? Y así tienen que ir jugando. ¿Vale? Y acá, de nuevo, la misma información. Mucha información, ¿ya? Luego, en el número 4, ¿cierto? La parte de la lixiviación. Aquí, insisto, lo que está en amarillo, ustedes lo van viendo. Acá, ¿no ven? Luego, en la área, ya, la área de lixiviación, acá está vista de la planta desde arriba, ¿cierto? Del diagrama general. En la número 6, el área de la extracción por solvente. Acá está el flujo específico de decantación, la eficiencia de extracción, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo vemos acá, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Eso que está ahí. Número 7, número 6, perdón, acá. Acá incluso están los ciclos, ¿no ven? Acá está el balance de masa en toneladas por hora, la concentración de cobre en gramos por litro y lo del PLS en el flujo volumétrico, metros cúbicos por hora. ¿Se dan cuenta que acaban cambiando? Y acá está el balance completo, ¿no ven? Y fíjense acá, que aquí al menos a mí me da que el electrocooling es negativo, o sea, el flujo es negativo. De partida ya, eso a mí me indica que esto va mal. Acá está la parte de la infraestructura. Acá también tenemos que ver los costos. Por ejemplo, ¿cómo yo sé eso de los costos? Cuando yo invierto, yo a ustedes les coloqué un valor referencial, la estimación de los costos, ya que el OPEX, lo que voy a invertir. Voy a invertir 140 dólares por tonelada en ácido sulfúrico, en energía 0,160, el FED de los cátodos 58 y el costo del agua del bombeo 2,8. Ya, eso lo vemos acá, en el 7, ¿cierto? Aquí. ¿Se fijan? Ustedes los cambian acá porque son parámetros para hacer un presupuesto. Por eso que es una estimación. ¿Ya? Y aquí ustedes les van a dar estos valores del flujo de caja gigante que está aquí. Y que hay un balance de energía también. ¿Se dan cuenta? Acá incluso nos dice cuánto vamos a gastar en megawatt. Acá está el otro balance, que es la mano de obra. Ojo, también incluye la mano de obra. Acá está la estimación de costos última. ¿No ven? Es gigante. Y todo esto lo tenemos que llevar a una evaluación que se llama BAC. ¿Ya? Y el BAC a nosotros nos dice prácticamente si esta inversión es realmente beneficiosa o no. Se fijan que el flujo es negativo, entre más años pasan, el flujo es negativo, por lo tanto no es viable hasta el momento. El BAC es negativo, es inviable, no es viable este proyecto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos los costos de inversión, que el CAPEX, que nos indica cuánto dólar invertido por producción, en función de esos porcentajes, que yo se los doy acá, ahí, y las contingencias, nosotros vamos a ver otro balance de costo acá, y aquí tengo un balance general. Miren, acá está por área. Acá está todo completo. Tenemos en la parte general, la mina, la planta de procesamiento por chancado, cañería, aglomeración, lixiviación. Acá está el flujo general. ¿Ya? Y además están los flujos
directo o indirecto. Y fíjense que al final, aparte de las contingencias son el 40%, la planta nos va a salir, o sea, el costo del proyecto son 630 millones de dólares. Perdón, son 630 mil millones de dólares. Entonces, esta cantidad de dinero es, pero radical. Es por ello que cuando nosotros calculamos el VAN y el TIR, en esta evaluación económica, si el VAC me dio negativo, el VAN me tiene que dar negativo. Y fíjense que el VAN es el valor actual neto, es cuánto yo proyecto o sea, cuántos años de horizonte tiene mi proyecto. Acá lo estimamos a 15 años. Y si ustedes se fijan, el flujo que tenemos, el primer año, el año cero, ya es negativo. Entonces, este es el flujo de caja real. Entonces, si nosotros vemos los resultados acá, que si tenemos una tasa de descuento del 12%, el VAN es negativo. Al ser en negativo, quiere decir que nuestro proyecto no es viable. Incluso la tasa de retorno va a ser al 3%, o sea, no es nada. El IBAN es el indicador del VAN. Si el IBAN es negativo, quiere decir que el proyecto no es viable. ¿Ya? Y estos cálculos vienen de acá, hechos a mano. ¿Vale? Y el payback son los años en cuanto yo voy a recuperar. Entonces, como resultados que voy a tener, esto que yo les pedí, más los costos operacionales, los costos de inversión que vienen de los mismos flujos de caja anteriores, me arrojan que el VAN, el TIR, el IBAN, los horizontes del proyecto, imagínense, el proyecto para que yo recupere toda esa plata, tiene que ser de 36 años, pues, y recién el quinto año yo voy a recuperar algo. Y el índice de inversión es de 16.600 dólares de toneladas por cobre fino al año. O sea, no recupero nada. Por lo tanto, en función de todo eso que yo les dije, y los métodos que ocupé para estimar son el método de Williams. Todo eso ustedes lo tienen que plasmar en una diapositiva, en el cual les voy a mostrar de manera en un ejemplo, de manera rápida, lo que ustedes deben mostrar y enviarme es que, por ejemplo, si este es mi trabajo final, yo tengo mi planta, ¿cierto? De procesamiento. La introducción ya sabemos, ¿cierto? Esto te lo pueden explicar. En este caso era el proyecto 5, ustedes, no sé, cada uno tiene un nombre y cada uno le toca un proyecto. Proyecto 1, 2, 3 o 4, bajo ciertas condiciones que les pedí. Y acá nos permiten dimensionar en función de los criterios de diseño y los procesos, tanto de chancado, aglomeración, lixiviación, apilamiento, descarga y extracción por solvente directo winning. Podemos hacer una valorización que es el análisis financiero por el VAC, el VAN, el IBAN, el TIR y el payback, en el cual estos objetivos ustedes los copian y lo pegan. Ustedes pueden explicar, por ejemplo, de manera de manera general, cómo va a funcionar la planta, los procesamientos en sí, así bien a general. Esto lo pueden explicar en función de lo que hemos visto en clase, bien general. Y acá, por ejemplo, ustedes pueden decir, ya, ocupé tales chancadores, tal equipo, este es el TAC, ¿cierto? Estos son los resultados que me dio en el área de chancado, estos son los resultados que me dio el tanque aglomerador, y aquí esto ustedes tienen que verlo, ¿ya? Estas son las pilas que nosotros vamos a tener una altura de 8 metros, ¿cierto? Número de capa de una, la tasa de riego. Aquí ustedes si quieren pueden agregarle más información. Estas pilas van a tener forma de hipódromo, ya, y ustedes me explican un poco más. Y aquí vamos a tener los resultados, tanto de la aglomeración, la lixiviación, y aquí lo que me interesa, los flujos de las toneladas por hora en metros cúbicos de la solución, del cobre y del ácido. Y estas van a ser las zonas de carga y descarga. En cuántos pisos vamos a dejar el área de botadero, ¿cierto? Porque recuerden que después de la lixiviación las pilas pasan al área de botadero. Y aquí también vamos a formar unas pilas, ¿ya? Y aquí nos interesa el área en metros cúbicos, perdón, en metros cuadrados. Y en el área como de manera general, de proceso de extracción por solvente y electrowinning, acá ustedes pueden sacar este balance, ¿ya? Que nos interesa, de manera muy general. Y del análisis financiero, ustedes pueden sacar estos datos, que son los totales. Pueden aquí colocar los costos generales del proyecto. Por ejemplo, este proyecto valía 588 mil millones de dólares.
en donde de este balance general salió toda la información anterior y ustedes se fijan acá, los costos que están abajo son todos negativos. Eso indica que, como resultado final, teniendo el back, el ban, el IBAN, el TIR y el payback, nos indica que el horizonte del proyecto son 36 años, a una tasa de descuento del 12%. Ojo, la cantidad producida son 2.206 libras por tonelada de cobre fino, al impuesto de primera categoría el 17%, a una depreciación de 10 años, suponiendo que el precio del cobre es de 2,9 dólares por libra y el escalador de un 2%, yo llego a que mis indicadores como el BAN es de 230.397 miles de dólares, o sea, yo pierdo eso, mi tasa de retorno es de un 4%, o sea, nada, mi indicador del BAN, de yo lo que invierto según lo que yo produzco, es del menos 0,9, pero 0,39, que es muy negativo. Eso quiere decir que al ser el flujo del BAN y el IBAN negativo, yo me voy a demorar 11 años en recuperar la primera inversión. Y el back de por sí es negativo. Entonces, al ser flujo negativo, no nos sirve. Entonces, ¿qué podemos llegar a concluir? Que este proyecto, con la planta de producción de cobre que nosotros estamos estimando, de este caso estudio que es la 5, vamos a producir 8,4 megatoneladas, ¿cierto? Nos dice que a partir del índice de rentabilidad, que el IBAN, el valor actual neto, la tasa de recuperación y el payback, la planta tiene un costo muy alto. Por lo tanto, vamos a perder 0,4 dólares por cada dólar invertido. O sea, el IBAN y el IBAN, que es negativo, me quiere decir que yo por cada dólar que invierta, yo pierdo 0,4 dólares. Por eso que este flujo es tan negativo. ¿Ya? Además, voy a recuperar casi un tercio del proyecto. O sea, quiere decir que voy a recién recuperar algo a los 11 años del proyecto. Y eso que el horizonte del proyecto son 36 años. O sea, recién en el año número 11 voy a recuperar la primera inversión. Nada, pues. Imagínense estar esperando 11 años. Por lo tanto, no es viable. Por lo tanto, la manera más efectiva de estimar una buena inversión es aumentando la producción en 90.000 toneladas de cobre fino al año. ¿Para qué? Porque si ustedes cambian estos valores del cobre fino, ¿cierto? De las 8,4 megatoneladas, si ustedes cambian estos parámetros del principio, ¿dónde están? Espérenme. Si ustedes cambian, se me fue. Porque eso venía de acá, ¿se acuerdan? Ya, si ustedes cambian estos parámetros, esos parámetros, ¿cierto? Uno de estos parámetros que son el inicio de este proyecto, a ustedes les puede dar un índice positivo. ¿Y dónde les tiene que dar positivo? En el BAN. Si el BAN es 0, quiere decir que el IBAN también va a ser positivo. Entonces, si estos son positivos, el payback quiere decir que los años de recuperación de la plata que yo invertí va a ser menor. Por lo tanto, la tasa interna de retorno va a ser mayor. ¿Me entienden? Entonces, si yo cambio, en vez de 8,4 megatoneladas, o cambio, por ejemplo, si yo estimo 90.000 toneladas de cobre fino por año, lo aumento sobre 90.000 toneladas de cobre fino al año, lógicamente voy a tener una mejor recuperación. Mi índice positivo del BAC, el BAN, el IBAN y todo lo anterior va a ser positivo. Entonces es una recomendación, porque eso aumenta la producción del funcionamiento de los equipos y aparte, ¿dónde está los mayores riesgos? Está en el chancado y está en la aglomeración. Entonces, al disminuir el tiempo de residencia en los tanques aglomeradores, nosotros podemos rendir mejor en las pilas, en los riegos. ¿Ya? Y todo está en secuencia. Entonces, esa es la conclusión que ustedes deben llegar. ¿Vale? Y eso es lo que necesito que presenten. ¿Ok? Así que esto nosotros lo vamos a evaluar el día viernes 19 en la jornada de la mañana y el día miércoles 17 por la tarde vamos a tener una prueba. ¿Vale? Así que eso, muchachos, espero que les haya servido y el próximo viernes nos vemos en clase para poder resolver sus dudas. Espero que estén muy bien y gracias por ver esta clase.